Cosa que la gente ¿Ya? que no se pudo sumar o quiere verla después, va a estar disponible la sesión ahí en la página de YouTube de Sala de Cierre. Así que ya estamos grabando Perfecto. y te damos la bienvenida, Claudio. Gracias por querer participar en este ciclo de clases magistrales. Ya estamos ya casi en su etapa final. Eh, y aparte en la fecha muy importante porque se acerca ahí en la fecha internacional de la comedia del arte, así que tú nos podrás contar que estamos cerquita ya, como según la UNESCO. Y nada, dejamos contigo una persona que conoce mucho sobre la materia, que ha investigado, que ha profundizado en Chile y en Latinoamérica también con su compañía en torno a que es la comedia del arte, así que es mejor que tú para que nos expliques y nos cuentes un poco de esto. Eso, muchas gracias. Bueno, pues, bueno, gracias Juan Pablo por tu presentación. Gracias también por la invitación de poder estar aquí presente y agradezco también a Tomás Osorio, Carolina Saldaña, Rocío González, Rafael Dávila, amigo de Perú, también ex participante de aquel taller que comenté, primeramente del año 2008, Pía Montero, Marcelo Iracé, que ya sabemos que es uh, de Uruguay, Loreto Galdames, Lorena Oliva, Lore Daza, hay un par de Juan Rosales que no sé quiénes serán, Gerardo Vergara, Érico Vera, Emanuel Romero, Claudia Sansi y Loreto Rosales, que nos estará apoyando con el PPT que vamos a comenzar a desarrollar. Bueno, primeramente me presento, mi nombre es Claudio Barbas, soy profesor de música, soy también actor profesional, director de la compañía de teatro Pequeño Clan, con la cual ya vengo con esa compañía hace 22 años investigando la comedia del arte como género teatral para desarrollar proyectos artísticos escénicos con ese lenguaje. Eso lo he podido desarrollar tanto en Chile como también en algunos países de Latinoamérica, realizando la docencia y también realizando presentaciones de las diferentes obras que hemos ido construyendo a través de este tiempo, ¿no? Entonces, eso para empezar, y podemos pasar ya a la primera diapositiva, ¿sí? Luego del telón, que esta clase le hemos denominado, yo siempre le denomino Introducción a la Comedia del Arte. ¿Por qué introducción? Porque en realidad, tomando la realidad chilena y que puede ser también pasada a algunos países de Latinoamérica en mayor o menor grado, pero una de las cosas que a mí me motivó a comenzar a investigar la comedia del arte fue que cuando yo estaba a punto de salir de la escuela tenía que realizar la tesis. Y uno de los ramos que me interesó fue la comedia del arte, pero no porque fue bien desarrollada en la oportunidad, sino todo lo contrario, ya que nosotros, por ejemplo, tuvimos un profesor que había tenido alguna experiencia viviendo en Italia, producto de su exilio, que el profesor Óscar Hernández, y la escuela lo contrató para hacernos el curso de comedia del arte, que estaba justamente en la malla de movimiento, no en la malla de actuación, ¿sí? Como yo después, un tiempo después, me di cuenta que sí debería estar ahí, en esa línea. Entonces, producto de eso, y teniendo la primera experiencia profesional que yo realicé en teatro, que fue siendo alumno, yo estaba en primer año de la escuela y trabajé con la Mancha Theater Company, con Rodrigo Malbrán y Eli Nixon, que ellos venían llegando hace un par de años a Chile y realizaron una primera obra llamada Matando el Tiempo, con media máscara, en el estilo comedia humana, que es, podríamos decir, la proyección de la comedia del arte
actualmente, pero yo lo realicé sin mucho saber tener conocimiento de la comedia del arte, ya que en el curso que tuvimos con Óscar Hernández, de los 4 meses que dura el semestre, los 3 primeros meses lo pasamos construyendo una máscara, y posteriormente nos quedó un mes para experimentar con esa máscara que uno había realizado. No tuvimos la oportunidad de pasar por diferentes máscaras para saber cuál era nuestro personaje, sino que tuvimos que en un mes rápidamente experimentar un poco con esa máscara y luego realizar algunos ejercicios para poder presentarlo al examen. Entonces no fue un buen curso, digámoslo así. Posteriormente, Óscar Hernández fue un gran apoyo para mí cuando yo le conté que estaba investigando la comedia del arte y quería hacer mi tesis para ello, y él fue un gran aporte y me ayudó bastante, y en los primeros años el Teatro Pequeño Clan nos iba a ver a los ensayos, nos daba consejos y todo, entonces estoy muy agradecido hasta el día de hoy de él. Pero bueno, la realidad del curso fue eso. Y así yo hice, en mi tesis, propuse una metodología para la enseñanza de la comedia del arte en Chile, porque me di cuenta que, con excepción de la Escuela de Teatro de la Católica, en las otras escuelas de teatro que había en ese momento, que no eran muchas, que eran 3 más, la Escuela de Gustavo Mesa, la Escuela de Fernando González, la Escuela de Teatro de la Chile, no tenían la comedia del arte en su formación, en su malla de formación para el actor. Entonces eso a mí me llamaba mucho la atención, porque una de las cosas que yo consideraba era que la comedia del arte es fundamental para la formación de los actores. Entonces, y eso me llevó a crear una metodología para la enseñanza de la comedia del arte en las aulas teatrales en Chile. Y ahí, a partir de eso, se une y que empiezo a trabajar con actores de la Católica en ese tiempo y de la Chile, y formamos el Teatro Pequeño Clan. Y de ahí para adelante, bueno, ha seguido la investigación, porque es una investigación que no para, uno tiene fecha de inicio, pero no de término en esto, entonces yo sigo aprendiendo, cada vez que hago clase aprendo, cada vez que doy charlas aprendo, cada vez que hago nuevas obras aprendo, cada vez que voy afuera también aprendo con los otros colegas que me encuentro que están haciendo comedia del arte también, entonces es algo que nunca para. Y producto de esto me doy cuenta de que muchos actores, al menos en Chile, y quizás también puede hacer lo mismo en otras partes de acá de Sudamérica, no hay mucho conocimiento de la comedia del arte, solo en forma teórica. En forma teórica la pasan, en historia del teatro puede que la pasen, pero no en forma práctica, por lo tanto se tiene un conocimiento un poco vago. Entonces, por eso es que yo siempre planteo un curso llamado como Introducción de la Comedia del Arte, para un poco tener la visión más clara, y posteriormente a eso los interesados puedan dar un segundo paso y tener la oportunidad de experimentar con los personajes de la comedia del arte, ¿no? Entonces, si Loreto me está escuchando ahí, le di todo este tiempo para ver si parece que se había ausentado. Loreto Rosales, ¿estás por ahí? Para ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí estoy. Para que ya, ¿sí? Sí, aquí ¿Podemos estoy. pasar entonces? Vamos. Sí, sí. Si quieres, vas abajo, colocas pantalla entera, entonces va a ser bien bonito para ver el efecto que le puse ahí a esa cortina que se abre y comienza a aparecer, ¿no? Si no, todo bien, vamos a ir pasando una por una, a medida que te vaya ahí dándole indicación para que puedas pasarla. Lorena Oliva, actriz docente de Argentina, vive en República Dominicana. Bienvenida, Lorena. Loreto Galdames, buenas tardes, grandes maestros Eli Nixon y Rodrigo Malbrán. Y Hola. Ernesto Malbrán también, su padre. Grandes actores también, ¿no? Creo que tú eres de ahí, Loreto, ¿cierto? Estudiaste con ellos en La Mancha, ¿no? Tengo entendido que tengo Sí, esa información. sí, Sí. yo estudié con ellos y Ernesto efectivamente era un tremendo docente también. Y además era todo un proceso intenso
de descubrirse uno como creador, que eso yo lo encontré lo más maravilloso en el trabajo que ellos hacen. La capacidad que uno puede tener en enfrentarse en la escena y descubrir sus propios motores, sus propias participaciones, estímulos y procesos también. Entonces ellos de verdad son tremendos, son gigantes. Ernesto se murió, entonces yo Sí, y le tengo un cariño especial porque él nos hacía análisis de texto y era un grande, un gigante, sí, sí. muy Y, querido. y con mucha intensidad emocional también, ¿no? Sí, sí, le ponía mucho talento ahí a cada momento que él enseñaba, él lo dramatizaba, era muy potente. Entonces, claro, efectivamente en un aprendizaje muy, Cierto, muy nutritivo. ¿Mm? Sí, no iba tanto en la teoría, sino que también perfecto. en entender en la práctica lo que significaba ese rol, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho. Sí, claro, sí, muy interesante la metodología que utiliza ahí Rodrigo. Bueno, ahora él está sin la Eli y sin Ernesto, que falleció, ¿no? Pero sí que Sí. con otras personas ahí que lo apoyan. Bueno, entonces, ¿estamos listos, Loreto Rosales, entonces, para poder pasar a la primera diapositiva? ¿Sabes qué? Me manda por WhatsApp y ella lo cambió, pero parece que nosotros estamos en un lugar con otra señal. No sé qué es la que la gente está viendo realmente en este instante, porque en el WhatsApp que ella me envía veo que ¿Mm? estamos en la página 3, No, se ve un en el telón rojo origen de la comedia. solamente. Sí, Sí, eso es lo que se ve. se ve el telón rojo, que es la primera diapositiva. Después viene la presentación y luego ya comienzan los contenidos. Bueno, esto a mí me gusta hacerlo como un coloquio, ¿ah? Yo de hecho le llamo coloquio porque no es unidireccional de mi parte, sino que la idea es que podamos ir también conversando, si hay alguna duda, irlas realizando, ¿cierto? Así que para que no sea solamente un monólogo mío nomás, ¿no? Que se hace un poco tedioso. Quizás, Emanuel dice, quizás donde comparte la pantalla seleccionaran otra opción. Puede ser. Pero podemos ir comenzando porque seleccionar otra opción. Claro, puede ser eso. ¿Ah? Pero bueno, vamos a partir entonces comentando qué es la comedia del arte. Bueno, ahí está clase magistral y entonces ahí quedamos. Esa es la primera. ¿Qué es la comedia del arte? Como dice ahí, es un género teatral que nace en Italia a mediados del siglo XVI y luego se extendió por toda Europa durante 3 siglos. Entonces, imagínense lo que es tener un género teatral que dura 3 siglos y que es el género que se realiza eh, en toda Europa. Es decir, no es menor, ¿no? Eh, ¿Y por qué comedia del arte? ¿Qué significa el término arte? El término arte indica que quienes realizan este tipo de comedia poseen un don, un oficio, un conocimiento, una profesión, poseen técnicas particulares que son heredadas de su familia y que ha venido la transmisión de generación en generación. Entonces, si hiciéramos un paralelo, lo podríamos ahora realmente pensar que esas grandes compañías de comedia del arte de por entonces eran un poco lo que son ahora las familias de circo, ¿no? Son familias itinerantes, ¿cierto? Que generalmente son clanes familiares, son padre, madre, tío, abuelo, sobrino, nietos, primo, tía, qué sé yo, yernos, nueras, y que se van traspasando las diferentes habilidades que cada uno de ellos tienen, ¿no? En el circo son malabaristas, acróbatas, músicos, payasos, algunos domadores, bueno, ahora ya no hay menos animales, pero antiguamente también. Entonces, no realizan una sola función, sino que tienen bastantes habilidades y realizan varias funciones. Entonces, podríamos asociar que las compañías de comedia del arte tenían este tipo de características.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver aquí el origen de la comedia del arte. Entonces, si bien es cierto, la comedia del arte nace en el siglo XVI, periodo barroco, su origen viene de muchos antes, ¿no? Viene ya desde la antigüedad. En Grecia, donde se encuentran músicos ambulantes, encontramos también bailarines callejeros, adivinos, charlatanes, agoreros, prestidigitadores, funámbulos, juglares también, que ya están realizando diferentes actividades para entretener al público que va pasando y que al ver a estas personas se quedan ahí observando, paran para ver las diferentes actividades que ellos están realizando. Si nos vamos al teatro, tenemos Aristófanes, ¿no? Que es el gran comediógrafo de la antigua Grecia, y con todas sus comedias. Entonces ya podemos ver y podemos tener presente que los comediantes del arte del siglo XVI barroco en adelante se basaron en Aristófanes, donde ya tenemos varias comedias que podemos hacer el paralelo con los personajes de la comedia del arte. También tenemos la cultura etrusca, donde encontramos las farsas atelanas, ¿no? Que es la comedia latina. Entonces podemos mencionar que en la cultura etrusca fueron los primeros en poseer un teatro construido en la ciudad de Atela, por eso llevan el nombre de farsas atelanas. Y es aquí, en estos grandes teatros de Atela, donde se encuentran las primeras manifestaciones de comedia improvisada, con personajes con máscaras fijas. A estos le llamaron farsas atelanas, que eran personajes en diversas situaciones que poco a poco se van a ir transformándose en tipos menos sutiles y complejos que los de la comedia del arte, pero a la vez muy parecidos a ellos y también bien definidos. Seguimos adelante, siguiente. Luego también podríamos mencionar que en Roma también encontramos gralatores, ¿sí? Pestauristas, circulatores y aretologi. ¿Qué eran los gralatores? Eran unos tipos de payasos que realizaban piruetas acrobáticas, cantaban, bailaban y tenían unos discursos bastante burlescos, sobre todo de la sociedad por entonces. Es decir, divertían al público. Ellos también tenían otra cualidad, que ellos andaban en zancos, ¿sí? Y tenían un vestuario que era realizado de piel para emular unos chivos saltarines. Entonces, vayan imaginando cómo ellos también se paseaban en Roma realizando estas actividades. Los petauristas, que se asemejaban a los pájaros, ellos eran cantantes y recitadores. Y los circuladores y aretólogos eran unos personajes un poco más oscuros que vendían un tipo de drogas y también algunas pociones en los circos, y eran algunos encargados de hacer esta antigua tradición de tragar, de los tragaespadas, ¿no? Los aretólogos eran aquellos que hacían estos trucos de tragar las espadas. Todo esto con el fin de divertir al público que se congregaba para verlos. Ya en la Edad Media tenemos obviamente a los juglares, por un lado, que mezclaban juegos de manos, hacían piruetas acrobáticas también, y tenían relatos de vida, contando vidas de santos, canciones de gesta. También los podemos asociar un poco también a los trovadores, ¿sí? Que ellos ya introducían la música, y ellos también vienen siendo parte del origen de estas primeras compañías del barroco de la comedia del arte. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué características?
tenemos en la comedia del arte? Lo primero es que, a ver, por aquí tengo alguna, se cayó, ¿dónde está? Acá. El uso de la media máscara. ¿Ah? La gran mayoría de los personajes de la comedia del arte usan media máscara, que son máscaras parlantes, a diferencia de la máscara entera, que se expresa con su cuerpo para poder comunicarse. Esta máscara tiene la capacidad de que puede conversar, puede hablar, puede interactuar con otros personajes, por lo tanto es una máscara parlante. La otra característica es que aparecen personajes tipos que representan a varios sectores de la sociedad y tienen un diferente estatus dentro de la sociedad misma. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante con algún detalle. Otra característica es que en la comedia del arte, a diferencia de los otros géneros teatrales, no se utiliza un texto dramático. No se utiliza un texto dramático, sino que se utiliza un canovaccio. ¿Qué es el canovaccio? Es un guión literario, donde aparecen los personajes que están en escena y lo que ellos realizan, pero no aparecen los diálogos de cada personaje. Eso es parte del trabajo del actor que tiene que realizar a través del método de la improvisación, que no es la improvisación como uno la puede conocer ahora, que le dan, por ejemplo, dice, a ver, habla la toalla, y uno tiene que empezar a improvisar sobre la toalla, lo primero que se le viene a la cabeza. No es tan así, porque los actores ya tenían un cierto ya tenían un cierto repertorio de textos, de memoria, que ellos ya venían aprendiendo a través de sus antecesores, que se lo iban traspasando. Por lo tanto, ellos ya tenían bastante material para poder improvisar. No improvisaban de la nada, sino que leían mucho, mucha poesía también. Por lo tanto, tenían bastante material que ya ellos dominaban, lo tenían ya acá en su mente ya memorizado. Solamente tenían que organizarlos para ver qué texto les servía para diferentes situaciones. Por lo tanto, esa es la característica del canovaccio, que no es un texto dramático, sino que es un texto literario. Y es un teatro popular e itinerante. ¿Por qué popular? Porque con algunas excepciones de algunas compañías que fueron en la época contratadas por los reyes de entonces y eran los cómicos que se encargaban de hacer reír y divertir a la corte, lo cual era muy poco, una cantidad, un porcentaje muy bajo de compañías que eran contratadas. La mayor cantidad de compañías eran compañías que trabajaban en plazas, parques, en ferias, en grandes ferias, ¿cierto? E iban itinerando de pueblo en pueblo a través de toda Europa. Por lo tanto, abarcaba a todas las clases sociales que se congregaban en los diferentes espacios que ya mencioné, para poder ver y divertirse con estas compañías de comedia del arte. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Seguimos entonces con características generales de la comedia del arte. Se mezcla elementos del teatro literario del Renacimiento con tradiciones carnavalescas, con recursos mímicos también, y con habilidades acrobáticas. Entonces ya podemos ir percibiendo que los actores no solamente actuaban, sino que tenían una gran cantidad de habilidades que dominaban y las ponían a disposición para realizar los diferentes canovachos de comedia del arte que ellos representaban. Utilizaban la improvisación, como les comenté anteriormente, como medio para la realización de las obras. Es el reinado del actor, por todo lo que le estoy comentando, es decir, el actor lo hace todo. El actor tiene que actuar, tocar por lo menos un instrumento, cantar, tener habilidad acrobática,
Hay mucho enfrentamiento, de pelea, de guerra, de enfrentamiento con bastones, qué sé yo. Entonces también tenían habilidad en la esgrima, eran pintores porque ellos mismos realizaban sus telones, que otra característica, la escenografía básica de la comedia del arte es un telón de fondo que puede representar un interior, puede representar un exterior, puede representar una calle, puede representar un bosque, puede representar el interior de una casa, pero solamente es un telón, no requiere de más. ¿Por qué un telón? Porque ahí se hace el adelante del telón es cuando está en escena y atrás está fuera de la escena, ¿no? Entonces, para estar en escena y fuera de escena. Entonces, el actor es todo. El actor es todo, el actor lo realiza todo. Y además de todo eso, es el propio autor de sus textos. Entonces, además, es dramaturgo, porque tiene que crear los textos de los diferentes canovachos que le toca interpretar. El tema central de todos los canovachos de comedia del arte es el amor. El amor generalmente de dos enamorados que no pueden consumar su amor porque los padres de cada uno de ellos los quiere casar con otro personaje por algún tipo de interés que el padre pueda lograr en este casamiento de su hijo o de su hija, ¿no? Entonces el tema central es el amor. Es un juego de estatus social, porque tenemos ahí, apareció algo aquí, ¿eh? apareció algo ahí, bueno, ahí lo podrán sacar, ahí salió. Entonces el juego de estatus social, porque los personajes, como vamos a ver de aquí a poco, cada uno de ellos tiene un estatus social muy claro y muy definido dentro de la sociedad de por entonces, ¿no? Entonces hay un juego social, patrón, sirviente. Siempre hay uno que manda y el otro que obedece, ¿sí? Y este estilo, este género teatral, más bien dicho, va a influir directamente en las obras de Molière en Francia, en Lope de Vega en España y en Shakespeare de Inglaterra, porque fueron contemporáneos. Las compañías de comedia del arte de Italia, luego de algunos años de que comenzó este movimiento, este género, fueron expulsados de Italia, porque eran considerados herejes, expulsados por la Iglesia Católica, y ellos se van a Francia, y en Francia son paralelamente conviven con Molière. Por lo tanto, se dice que la grandeza de Molière, de Lope de Vega y de Shakespeare, se dice que ellos fueron tan grandes autores dramáticos porque imitaron y copiaron muy bien a las compañías de comedia del arte de por entonces, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante en Shakespeare como también tenemos y cada uno de estos autores influencia directa de la comedia del arte. Bien, pasamos al siguiente, que ya entramos ahí. Entonces vamos a ver ahora los personajes tipos. ¿Cuáles son los personajes tipos de la comedia del arte? Son cuatro. Los personajes tipos. Dentro de ellos vamos a ver que se distinguen algunos, pero básicamente son sanis o sirvientes. Sani en italiano son los sirvientes, ¿no? Que son de un estatus social bajo, el más bajo, ¿sí? Y dentro de ellos, los que más conocemos puede ser Arlequino, Brighella, Pulcinella, Colombina, que también es sirvienta, es un sani, pero hay una que se llama Colombina, que es muy, entre otros. Un segundo tipo de personajes son los viejos. Y entre estos viejos, que tienen, a diferencia de los sani, que son del estatus social más bajo, los viejos son del estatus social más alto. Tenemos a Pantalone y al Dottore. Ya vamos a ver características específicas de cada uno de estos, pero lo estábamos primeramente nombrando. El tercer tipo de personajes serían los enamorados, ¿no? Que ahí, por lo general, los más conocidos enamorados sería Flavio y enamorada Isabela, también de un estatus social alto. Y por último, tenemos Capitano.
donde aquí tenemos varios tipos de capitanos, pero todos con características similares, solamente cambia el nombre dependiendo de dónde viene, ¿cierto? Pero el tipo fijo sería capitano. Él es del estatus, no es del estatus bajo, un estatus entre medio, entre el alto y el bajo, pero como él viene de la guerra, vamos a verlo posteriormente, cada guerra que él dice que gana, viene con alguna medalla, entonces a medida que tiene más medallas, son más guerras que ha ganado, ¿sí? Y eso le hace un estatus que sea bastante superior. Bien, pasamos entonces a los Sani. Como dije, aquí tenemos Arlequino, Brighella, Pulcinella, algunos de los Sani. Tomando en cuenta que Arlequino y Brighella son del norte de Italia, provienen de Bérgamo, que es el norte de Italia, y Pulcinella proviene del sur de Italia, específicamente de Nápoles, ¿no? Vamos a ver que los personajes de la comedia del arte todos provienen de una ciudad, provienen de un pueblo, de por entonces ahora ciudad, ¿no? Bien específico. Seguimos entonces, vamos a pasar ahora a las principales características de los Sani. Sani es en singular y en plural, porque es el diminutivo del nombre veneciano de Giovanni. De Giovanni, Sani, finalmente quedó como Sani, pero viene de Giovanni, ¿no? Juan, en español. Ambos son nombres genéricos y se refieren a todos los Sani. Es decir, sea singular o plural, Sani es general para todo. Por ejemplo, Arlequino es Sani, Brighella es Sani, Pulcinella es Sani, Pedrolino es Sani, Colombina es Sani, todos son Sani, ¿sí? Vamos a ver después que algunos tienen algunas características peculiares, pero en términos generales son todos Sani. Se ubican en el escalón más bajo de la sociedad, como ya lo dije, ¿no? Su instinto de supervivencia es el más fuerte de todos los personajes tipos de la comedia del arte, porque ellos siempre están con hambre, ¿sí? Siempre tienen hambre, entonces tienen que saciar los principios básicos, las necesidades básicas del ser humano, que son comer, defecar, hacer el amor, ¿sí? Básicamente son eso, ¿no? Esas son prioridades básicas para ellos, ¿no? Padecen los espasmos de un hambre hereditaria, que es la condición básica de todo Sani, ¿no? Y como resultado, ellos son insaciables, comen de todo lo que se encuentra en su camino, van a hacer todo lo posible por comer y por saciar estas necesidades básicas del ser humano. Son ignorantes, pero a la vez son muy rudos también. No tienen ningún conocimiento y para ellos lo más difícil es pensar. Cuando uno le dice Sani, piensa, no, ellos es una cosa pero realmente imposible de realizar. En los Sani vamos a tener dos tipos de Sani, Sani primero y Sani segundo. Y aquí esto lo podemos pasar a visualizar en el circo con los payasos, que tenemos el Sani primero podría ser el payaso de cara blanca, ¿sí? Y el Sani segundo podría ser el Augusto. En la comedia del arte, el Sani primero es un Sani que idea las travesuras o los planes, y el que realiza esto que ideó el Sani primero es Sani segundo. Tiene un parecido en el clown, como dije anteriormente, entre el cara blanca y el Augusto, ¿no? Es lo mismo, básicamente es lo mismo. Y ellos, por último, viven totalmente en el presente. Él no se hace problema para dormir, duermen donde los pille, de la forma en que estén, pueden dormir parados, sentados, haciendo una pirueta de posición invertida, tal como esté, no, para ellos no tiene problema, ¿no? Duermen donde esté. Y muchas veces en situaciones bastante impropias, como les dije. Y sus reacciones son absolutamente emocionales. ¿Seguimos ahora sí? Colombina.
Bueno, Sani, el femenino de Sani sería Saña, ¿no? Primero, en su rol fue llamado de sobreta o soubrette en francés, que era sirviente en verdad. Después fue conocida como fantesca, criada o serveta. En realidad es el femenino de sirviente, ¿no? Aquí yo tengo, ¿dónde? Por acá, aquí tengo, no les mostré. Me voy a ir atrás, voy a aprovechar de mostrar las máscaras. Aquí tengo una máscara de Arlequino, que vendría siendo un Sani segundo, ¿sí? Porque es el que realiza las diferentes travesuras o, digamos, actividades maldadosas que planifica Brighella, que sería este otro personaje que está acá, Brighella, Arlequino, perdón, Arlequino, Brighella, y vale destacar que en el inicio de la comedia del arte, en el barroco, las mujeres de las compañías de comedia del arte de entonces no tenían la posibilidad de actuar, porque era muy mal visto, muy mal visto así por la sociedad, no, eran consideradas poco menos que de lo más bajo, ¿no? Unas prostitutas, ¿no? Si salían a actuar. Por lo tanto, ellas solamente se limitaban a hacer los entremedios cantando y o danzando en los entremedios entre un canovacho y otro canovacho. Entonces, los personajes femeninos los hacían los varones. Entonces, primitivamente, habían máscaras que usaban los varones, ¿cierto?, para realizar los personajes femeninos. Esta es de Saña, ¿no?, que sería el personaje Sani en femenino. Por lo tanto, los varones se encargaban de hacer los personajes femeninos, hasta que se llegó una época, 1560 y algo, donde la mujer sí fue permitido entrar a las compañías a realizar también, a participar en los canovachos, siendo parte del elenco de representantes, ¿no? Y pudo actuar. Y cuando entra la mujer a ser parte del elenco oficial de los comediantes del arte, es el nacimiento del teatro profesional. Es considerado como cuando nace profesionalmente el teatro. Entonces, es un hecho bastante importante que no deja de ser, y también un hecho histórico que se haya producido en esa época, es decir, desde la antigüedad hasta el barroco, la mujer prácticamente no aparecía en escena actuando, solamente, como digo, en los entremedios, en los intermesos, ¿no? Entonces, el nombre más conocido de la Sani es Colombina. Hay varias también, ¿eh? Tenemos otras que también fueron llamadas Franceschina, Esmeraldina, Olivia, Néspola, Spinetta, Richelina, Coralina, Diamantina, etc. Todas terminadas en ina, ¿no? Al igual que los arlequinos, también hay muchos terminados en ino, que son arlequinos, tienen otro nombre, pero tienen la misma característica del Sani II, Sani II arlequino, ¿no? Colombina, el nombre más predominante dentro de las sirvientes femeninas. Y tiene algunas características, por ejemplo, es aguda para hablar, muy chillona, chismosa, ¿no?, muy chismosa, copuchenta, que decimos en Chile, ¿no? Y realiza variaciones frecuentes de tono. Está enamorada de Arlequino. Arlequino es su amor por siempre, pero ella es muy coqueta, y por obtener algún tipo de beneficio le coquetea a sus patrones y también a los otros Sani, pero su verdadero amor es Arlequino. Ella también utiliza muchos refranes populares, originalmente en toscano, pero luego en diferentes dialectos, ya que estas compañías, que eran itinerantes, se trasladaban de pueblo en pueblo en Europa de por entonces, y en cada pueblo se hablaba un dialecto diferente.
Por lo tanto, ellos también ahí tenían que aprender un poco estos diferentes dialectos para poder expresarse, y cuando les cogía el tiempo no podían, bueno, ahí utilizaban todo tipo de mecanismos físicos para poder traspasar los diferentes textos de los canovachos que ellos representaban. Entonces el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, era bastante desarrollado en los actores, porque muchas veces tenía predominancia, incluso más que el verbo, ¿no? Que la palabra, ya que no siempre sabían los dialectos, diferentes dialectos que habían por entonces. ¿Seguimos? Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Loreto, por favor, si podemos pasarla. ¿Sí? ¿Estará por ahí? Bueno, pero yo la voy introduciendo, que son los viejos, ¿eh? Y dentro de los viejos, se nos fue, ahí está. Dentro de los viejos tenemos Pantaloni, y tenemos, por otro lado, el Dottore. Pantaloni y el Dottore. Pasamos entonces, primeramente, a ver características en la siguiente diapositiva, de Pantaloni. Pantaloni, mientras esperamos ahí el cambio de diapositiva, Pantaloni es, como dije anteriormente, es del estatus social alto, ¿no? Es un viejo, muy avaro, así con el dinero, multimillonario, pero avaro, cuida con dientes y con garras y con todo lo que tenga su dinero, y solo piensa en él, ¿no? Un viejo avaro. Es arribista. ¿Podemos pasar la diapositiva, Loreto? Rosales, por favor, para que sigamos. Pero les sigo comentando, es arribista, es fatuo y está lleno de vicios. Es un enamoradizo, un gran enamoradizo de las sirvientas, sobre todo, ¿no? Y también de las enamoradas que él pueda encontrar por ahí. Hola, ¿ahí qué se ve en este momento? Se ve viejos Pantaloni y Dottore, unas imágenes. Tenemos que pasar a la siguiente, a la número 13 sería. Entonces es enamoradizo. ¿Ahí está? ¿Se ve ahí o no? Ahí estamos. Sí, ahí se ve. Sí. Entonces estábamos ahí, es enamoradizo, se enamora de todo, pero generalmente queda en ridículo, ¿no? Porque las sirvientes que le coquetean solamente lo hacen para aprovecharse de él y tener algún tipo de ventaja y obtener algo de él. Generalmente lo usan y lo engañan, intentan por todos lados robar su dinero. Algunas veces lo consiguen, otras veces no. Exactamente, Manuel, es un viejo verde, absolutamente. Está siempre dispuesto a la conquista. Generalmente contrata a sus sirvientes para que le lleven serenata a las mujeres que a él le interesa conquistar, pero siempre le va mal, ¿no? Solo se le acercan a él por su dinero, nada más. No tiene nada de atractivo, es un viejo, ¿no? Él cree que todo lo puede comprar, pero también todo lo puede vender. Y esto resulta ser verdad, pero hay una sola excepción que no se puede comprar ni vender, y es la lealtad y el amor, ¿no? Entonces ahí, cuando quiere vender o comprar eso, ahí le va mal a él, y obviamente sale para atrás. Él ama su dinero para su propia causa, y solamente partirá en alguna situación y la dejará solamente cuando consiga lo que él quiere, que en verdad es el dinero. Por eso muchas veces quiere casar a su hijo o su hija con alguien, porque va a obtener algún tipo de ganancia, sobre todo una ganancia monetaria. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando las cosas no marchan como él quiere, él se deja caer en una emoción extrema, ¿no?
le viene, no sé, un ataque al corazón o algo que le viene, no, solamente para salir de la situación un poco peligrosa en la cual se está entrando y está viendo que no se va a dar bien, entonces sale con una emoción ahí para poder salir rápidamente de la situación en la cual está. Él, a pesar de ser viejo, tiene una memoria bastante bien desarrollada y nunca se olvida o perdona la traición y la transgresión. Eso él lo tiene muy claro, ¿no? Pantalón es acción, no palabra. Aquí lo vamos a ver el contraste, porque el dottore no es acción, sino que es palabra. Entonces, en contraste con el dottore, Pantalone es acción. Y Pantalone fue uno de los primeros personajes de la comedia del arte que aparece en los diferentes canovaccios haciendo contrastes en las calles con un sign. En las calles o en el espacio público en general, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí tenemos el juego de estatus que yo les comentaba en un principio, es decir, patrón, sirviente. Uno manda, el otro obedece. ¿Mm? Ese es básicamente el juego de estatus que se plantea en la comedia del arte. Pasamos a la siguiente, entonces, a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver a el dottore. ¿Ah? Ya lo mostré, lo muestro nuevamente. Entonces el dottore, se lo muestro aquí, tiene una característica bien particular, que es solamente frente, si usted lo puede ver ahí, frente y nariz. ¿Ah? Es decir, quedan esta parte de los cachetes, digamos, de la cara, ¿no? El pómulo, todo queda descubierto, ¿no? Entonces solamente va la nariz y la frente, básicamente. ¿Mm? Una característica interesante si lo comparamos con Pantalone, que Pantalone, digamos, tiene cubierto todo la media máscara, ¿no? Solamente vamos a dejar libre la boca y pera abajo, no así los cachetes, ¿no? Los pómulos. La hija de Pantalone, lo vamos a ver, son las enamoradas, que pueden ser hijas de Pantalone o del dottore. Ya voy a llegar ahí ya. ¿Eh? Entonces, dottore, característica, proviene de Bologna. Bologna, que es la capital de Reggio Emilia, en la región de Reggio Emilia, en Italia, el norte de Italia, donde se encuentra la universidad más antigua y más grande de Europa, ¿no? Que es la Universidad de Bologna. Entonces, él dice, por ser de Bologna, él dice que él es un doctor graduado en la universidad más importante de Europa, la universidad de su ciudad, en Bologna. Entonces, eso ya lo deja con un aire catedrático muy alto y un estatus bastante elevado, ¿no? Porque es un sabedor. En realidad, el dottore es un tutólogo. ¿Qué es un tutólogo? Como dice Antonio Fava, es un personaje que puede hablar de cualquier tema, puede hablar de todo. Por eso todo, ¿no? Tutólogo, un todólogo sería. Puede hablar de cualquier cosa, porque él todo lo sabe. Su intelecto, su capacidad es tan grande que él es el doctor de todas las ciencias y de todo el conocimiento humano, en verdad. Lo que él dice, porque posteriormente en los canovaccios uno se da cuenta que todo lo que él habla es solamente para engañar a la platea a los cuales ellos se dirigen, porque en verdad nos damos cuenta que en verdad no sabe nada, pero tiene tanta labia que puede hacer creer a la platea que él es un gran catedrático, ¿no? Es de una edad respetable también, por eso es considerado dentro de los viejos. Es un catedrático de todos los saberes. Habla en un boloñés antiguo, primitivamente, pero como sabe tanto, él puede hablar en cualquier idioma, ¿no? Porque él dice conocer y manejar todos los idiomas del mundo y todas las lenguas, ¿no? Digo lo que él dice. Él, como viene de Bolonia, tiene la característica de comer mucho, por lo tanto, es bastante gordo. Es un personaje grande, pero gordo. Come mucha lasaña, ¿no? Que es el plato típico
de Bolonia. Es esencialmente visceral también. No se centra en el intelecto, pero ojo, no se centra en el intelecto, en sus emociones, porque su característica, como en contraste con Pantalone, que es acción, él es la palabra, el verbo, ¿no? Él es un acrobático de la palabra. Pero, y también, al igual que Pantalone, él es tacaño, pero no porque posee mucho dinero, sino que por el contrario, porque no lo tiene. No posee la cantidad de dinero que sí posee Pantalone, ¿no? Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Otra característica que encontramos en el Dottore es que esa. Él nunca se pone fuera de sí, es decir, ni siquiera por una parodia o una interrupción, ni siquiera por una ofensa que le pueden hacer a sus atributos físicos, ¿no? Él siempre mantiene la calma y consigue controlar la situación y sin salirse de sí, ¿no? Él algunas veces cuenta algunos chistes sexuales crudos, un poquito fuera de contexto, ¿no? Entonces cae fuera a veces, ¿no? Se sale un poco de la situación en la cual está con estos chistes que los otros personajes lo hallan medio extraño, ¿no? Y tiene una gran debilidad también, parecido un poco a Pantalone, por la pornografía. Su debilidad mayor es el vino. Él es muy bueno para el vino. Y generalmente cuando él llega en un canogacho a dar una palestra, un workshop, ¿no? un seminario, una clase magistral, él generalmente le colocan un vino. O lo que él pide, en vez de agua, es vino. Entonces él va poco a poco, a medida que va pasando su charla, va bebiendo vino, va degustando, pero cada vez va viviendo con más frecuencia y finalmente lo vemos que al final de su intervención está absolutamente borracho, ¿no? Tienen que entrar otros personajes a sacarlo en andas porque él ya no puede salir, ya no puede hablar, no puede pronunciar, ya balbucea. Es decir, se ve toda esa transición desde que él llega con este aire intelectual a cuando se va absolutamente hablando bobadas y casi ininteligiblemente se le puede entender. Entonces su mayor debilidad es el vino. Es sensual cuando quiere conquistar a alguien, pero a la vez también egoísta, y la mayoría de los personajes se burlan de él. Hasta él mismo incluso, pero él no se da cuenta de que él mismo se está burlando. Entonces pasa por un bobo también frente a los otros personajes finalmente. Seguimos, pasamos ahora a la siguiente diapositiva, que serían los enamorados. Entonces, los enamorados son también de clase alta, por lo general son los hijos tanto del Dottore como de Pantalone, ¿sí? Ahora aparecí yo ahí, no sé, mejor ver la diapositiva para ir viendo los temas que vamos tocando, pero les sigo comentando. Entonces, son generalmente los hijos de ellos. Por lo general, como dije, en los guiones mínimo aparecen una pareja de enamorados, a veces aparecen dos parejas, es decir, 4 enamorados, 2 hombres, 2 mujeres, a veces aparecen 3 parejas, ahí se producen bastantes conflictos porque se cambian las parejas, los sirvientes llevan cartas de amor que en realidad son para otra enamorada, entonces se produce una cantidad de conflictos enorme que tienen que desarrollarse para posteriormente llegar a un desenlace y todo quedar en normalidad y cada pareja logra consumar su amor, pero pasan por muchas actividades que nos hace muchas veces pensar en que el amor de ellos es un amor imposible, ¿no? Vamos a ver algunas, seguimos, siguiente diapositiva, por favor, ahí para ver las características. Entonces en italiano los enamorados se les llama innamorati, ¿no? Que es enamorado en italiano. Normalmente, como dije, aparecen 2 parejas, pero a veces aparecen
Perdón, normalmente aparece una pareja, pero algunas veces aparecen 2 o hasta 3 parejas. Los nombres de enamorados más frecuentes son Flavio, ¿no? Como vimos, Silvio, Fabricio, Aurelio, Horacio, Otavio, Hortensio, Lelio, Leandro, Cincio, Florindo, Lindoro, etc., ¿no? Hay muchos nombres. El más popular es Flavio. Y los nombres de mujer, el más popular sería Isabela, pero también tenemos otros nombres, Angélica, por ejemplo, Eulalia, Flaminia, Vitoria, Silvia, Lavinia, Hortensia, Aurelia, en fin, muchos más. Dependiendo de cada guión, de cada canopacho, aparecen diferentes nombres de enamorados y enamoradas. Ya mencioné que son del estatus social alto, pero generalmente suelen descender de este estatus alto por la desesperación de su vanidad. Ellos primeramente se aman a ellos, después aman al mundo y en un tercer lugar aman a su enamorado y enamorada. Son narcisistas, ¿no? Se aman a sí mismos por sobre todas las cosas. Son jóvenes y muy atractivos y atractivas. Aunque hay un caso bastante particular que sale en los libros de comedia del arte de un actor que representó al enamorado, el personaje enamorado, se llamaba Lelio. Y él representó el enamorado hasta los 73 años. ¿Y cómo es posible esto? Porque una característica también interesante es que los enamorados no poseen máscara, el atributo físico de la máscara, sino que la máscara sería el maquillaje. Y en comedia del arte, máscara no es solamente la máscara física, sino que es todo máscara, la máscara física y también el vestuario. También le llamamos máscara al vestuario. Una característica importante que no la podemos dejar atrás es que todos los personajes de comedia del arte usan el mismo vestuario, es decir, Arlequino usa un vestuario, que todos los arlequinos usan ese vestuario, Brighella usa otro, Pantalone usa otro, Dottore usa otro, siempre el mismo. Por ejemplo, unos pantalones rojo entero con una capa negra, Dottore, el vestuario negro entero, capa negra. Los enamorados, ahí podríamos ver algunas diferencias, porque pueden cambiar algunos colores, pero siempre son en varones, camisa, ¿no? Muy elegante, chaquetillas, pantalones hasta la rodilla, media, zapatos elegantes, con florcita, qué sé yo, con adorno. Es decir, poseen un vestuario también que es parte de la máscara y que también pasa para el vestuario. Pero los enamorados no usan el elemento máscara, sino que usan un maquillaje muy recargado, que lo podemos visualizar en lo que estoy diciendo en la próxima diapositiva, que ahí podemos ver lo que estoy mencionando. El maquillaje era muy cargado, donde las cejas se marcaban mucho, los ojos, todo lo que es la nariz, boca, mucho luz y sombra, maquillaje, ¿no? Para resaltar, como es un teatro popular en espacio libre, entonces el maquillaje debe ser muy recargado para los que están muy atrás puedan ver, porque si el maquillaje es más simple, los que están atrás básicamente ven cara limpia, ¿no? Entonces, para que las características de los enamorados llegasen a todo público y a los que incluso estaban más lejanos, tenía que ser muy recargado. Ellos vivían bastante, ellos leían bastante, ¿no? Desde pequeños, y además recibían también lo que sus padres o sus generaciones anteriores hacían de enamorados, ya recibían todo ese material, los cuales estudiaban bastante y se sabían muchos poemas de memoria, largos poemas. Entonces ellos lo utilizaban para ir en cada una de estos canovachos, según la situación, colocar el poema más que calzase mejor según la situación. Siempre hablaban en rima ellos, ¿eh? Como sabían tanto poema, generalmente tenía una métrica que hacía que estos poemas fueran en rima. Y hablaban en toscano,
con palabras bastante refinadas y también con metáforas. Y ellos hablan suavemente, también teniendo una pequeña entonación parecida a las frases musicales, ¿no? Porque ellos son muy finos, ¿sí? Nacieron en cuna de oro, por lo tanto, ellos siempre han estado con los mejores profesores desde pequeño, tanto de música como de baile, son excelentes bailarines, ¿no? Clásicos, porque siempre han tenido clases desde pequeñito, ¿sí? Entonces, el personaje, ¿eh? Además del actor, en este caso me estoy refiriendo al personaje, el enamorado, vienen con esa tradición, por lo tanto son finos, ¿no? Incluso a los hombres podríamos confundirlo y uno pudiera pensar que tienen digamos, alguna inclinación homosexual, pero no es así. Solamente que ellos, por ser tan finos, se les puede ver alguna cosa y asemejar a esta condición. Pero ellos no son homosexuales, ellos son varones, masculinos, ¿sí? Pero finos, ¿ah? En su modo de ser, como también en su forma de hablar. Bien, pasamos al siguiente entonces, y pasamos al siguiente, que es personaje tipo, el capitán. Ese es generalmente el traje típico, la máscara característica del capitano. Y aquí tengo una máscara que usamos, que es del capitano, que en lo particular se llama Capitán Estrapaferro. ¿Eh? Capitán Estrapaferro, el que está aquí. Vamos a ver las características del capitán entonces en la siguiente diapositiva. Entonces podemos ver que el capitano es muy sagaz. Es decir, si los turcos lo invaden, él se vuelve un turco. Él no tiene ningún problema en eso. Es un personaje que dice haber estado en las grandes guerras y haber defendido, ¿no? Entonces llega, donde llega, cuenta una historia, pero increíble, así de creer, ¿sí? Donde él solo mató 1.550 millones de turcos, o también de moros, porque él tiene una tradición española, ¿no? El capitano viene de España, Matamoros. De hecho hay un capitano que se llama Capitano Matamoros, ¿no? Entonces él cuenta unas cosas que eran increíbles, ¿no? De una gallardía, una valentía que realmente impresiona a quienes lo están escuchando, pero en verdad es un cobarde, ya que él, al ver un pequeño ratón, él muere de miedo y sale corriendo, pero él nunca admite que tiene miedo. No, siempre sale con algún subterfugio diciendo no, que él está, no sé, preparando algún tipo de baile, por eso está saltando, pero en verdad está saltando porque está viendo el ratón donde está, ¿no? Entonces es un mentiroso total, ¿no? Él se cree que tiene mucha gallardía, valentía, pero en verdad no vale nada, ¿no? Y todo esto que cuenta siempre es mentira, porque generalmente se dice que el capitano dice que va a la guerra, entonces hace una gran escena para ir a la guerra y cuenta, y que su valentía, y que todo para prácticamente el público diga, oh, pobre capitano, pucha, qué valentía, lo hace por nosotros. Y él dice que sale y en la esquina, se queda en la esquina, se coloca la mano acá con un trapo y espera un par de horas para luego volver y decir que él viene malherido y todo, pero que él consiguió luchar y ganar y matar a todos sus enemigos y todo, que en verdad no ha hecho nada, ¿no? Hay diferentes tipos de capitano, como dije, va a depender según el nombre. Hay uno que se llama Capitano Espadento, Capitano Matamoro, este que le nombré, que les mencioné aquí, les mostré, Capitano Estrapaferro. Hay uno que se llama Capitano Cocodrilo, que tiene una nariz fálica. Él es muy enamoradizo también, ¿no? Y él usa, ¿no?, toda su gallardía y su valentía para conquistar a las mujeres, ¿no? Y muchas mujeres caen en su juego, caen en la trampa y acreditan, creen en todo lo que él cuenta. Y caen
rendida a sus pies, y él se aprovecha justamente de eso, ¿sí? Aprovecha todo esto para conquistar a las mujeres. Él es pasamos a la siguiente diapositiva, es un simulador, ¿no? Lo único que hace en la vida él es simular. Él piensa que es fuerte y valiente. En Italia algunos hablan de la bravura del capitano, ¿eh? En Francia del encanto, porque él con toda esta labia que él tiene, de la gallardía, valentía, él logra embaucar a las mujeres, ¿no? Pero él es un infantil, vive un mundo infantil, es fingido, está lleno de batallas mitológicas e historias famosas en las que solo se proyectan en su imaginación, ¿no? Pero en verdad nunca ha ido a ninguna guerra y nunca ha combatido y no ha matado a nadie tampoco. Él siempre es el último en llegar a la escena, en cualquier batalla. El último en llegar y el primero en retirarse. ¿Bien? Y el elemento que es propio de él es el aire. Justamente el aire que se va de las situaciones complejas, cuando ya no le está conveniendo, él desaparece rápidamente. ¿Sí? ¿Quién habló? Dígame. Sí. Seguimos entonces. Entonces, con esto tenemos ahí los 4 tipos de personajes que encontramos en la comedia del arte. A continuación, seguimos a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a refrescar aquí con esta imagen, donde podemos ver una compañía de comedia del arte que en realidad es parte de mi compañía, con un elenco que hicimos una obra llamada Los Enredos de Arlequino, pero la coloqué ahí para que puedan visualizarlo. Los vestuarios, sobre todo, como ustedes ven, son vestuarios bastante coloridos de la época, ¿cierto? Y tenemos escenografía básica, un telón de fondo con dos cortinas rojas, se abren, se cierran para entrada y salida de personaje, y también el telón tiene una entrada por entre medio que también se usaba ahí para entrar y hacer entradas y salidas, ¿no? Eso ahí para refrescar un poco, para ver una imagen. Y seguimos entonces. Siguiente diapositiva. Vamos a ver la red. Tenemos primeramente el actor en la comedia del arte. Bueno, en el inicio yo les comenté que la comedia del arte es el reinado del actor, porque el actor es todo. Es acróbata, como dije, bailarín, músico, cantante, pintor, improvisador de sus propios textos, ¿sí? Por lo tanto, es autor, podríamos llamarlo dramaturgo, pero es una creación colectiva, donde todos los actores son autores también del Canovaccio, por lo tanto, podríamos decir que una dramaturgia colectiva. Los actores, como vimos, sobre todo los de comedia, que realizan Enamorado, leían mucho, ¿cierto? Se documentaban bastante. ¿Para qué? Para perfeccionar constantemente sus personajes, porque no bastaba con un repertorio de texto. Ellos siempre tenían que estar buscando más repertorio, porque no podían repetir siempre el mismo Canovaccio, ya que llegaban a un pueblo y si el Canovaccio ya se había hecho, tenían que tener otro. Por lo tanto, ellos tenían un repertorio bastante amplio de diversos Canovaccios para realizar. Por lo tanto, los textos también tenían que ser diferentes. Por lo tanto, tenían que estar constantemente perfeccionándose, leyendo, preparando su cuerpo, lenguaje corporal, gestual, pantomima, música, acrobacias, esgrima, etc. Entonces, eran muchas habilidades que debieran de obtener. Y por lo general, un personaje, o un actor siempre se encargaba de realizar un mismo personaje. Ya les comenté el personaje del enamorado de este actor Lelio, que llegó hasta los 73 años siendo el mismo personaje. Entonces, por lo general, quien hacía Pantalón siempre hacía Pantalón, Arlequino siempre hacía Arlequino. Actualmente podemos reconocer en
el arlequino italiano, este último, que hace el arlequino servidor de dos patrones, ¿no? Que él viene haciendo arlequino ya hace, después de Marcello Moretti, siguió él con la tradición del arlequino, y lo viene haciendo ya hace décadas, ya, ¿no? Pero en la época, en el barroco y en los 3 siglos que duró este periodo, ellos hacían un personaje de por vida, básicamente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos otra foto, por un poco refrescar la parte teórica. Aquí tenemos otra formación también del Teatro Pequeño Clan, donde se repite aquí telón de fondo y vestuario ahí que ustedes pueden ver, vestuario basado en la época de cada personaje. Tenemos enamorado, sirvientas, tenemos ahí pantalones que está de rojo ahí, ¿cierto? Un par de sirvientas, tenemos 2 enamorados y 2 enamoradas. Y Pulcinella, que está atrás de mí, yo estoy en cuclilla atrás, de blanco y con un gorro alto, está ahí Pulcinella, ¿no? Seguimos a la siguiente diapositiva. Entonces, las repercusiones. La comedia del arte, luego que tuvo una decadencia al final del tercer siglo, ¿sí? Con Goldoni, básicamente, que ya voy a llegar ahí, tuvo repercusiones posteriormente. Entonces, la importancia de este género teatral no se limita solamente a los 3 siglos de vida que tuvo, sino que siguió influyendo posteriormente. Por ejemplo, en el circo, ¿no? Ya vimos el paralelo que yo les pude mencionar de las compañías de comedia del arte con la tradición circense, de circo tradicional, ¿no? Con los clanes familiares que encontramos actualmente. También tiene repercusión en los espectáculos de variedades o varieté, y por qué no decirlo también en los títeres. De hecho, hay por ahí una compañía europea que hace comedia del arte con títeres, bastante bonitos, muy bien desarrollados, unos títeres maravillosos, ¿sí? Incluso yo también vi marionetas, también haciendo un teatro pequeñito, lo mismo, como si fuesen humanos, pero en marionetas, y todos los personajes, maravilloso. En Francia, por ejemplo, ya hablamos que tuvo repercusión directa en Molière, porque fue contemporáneo de los comediantes del arte, en el barroco, Molière, también en Corneille y en Marivaux, entre otros dramaturgos franceses. En España, hablamos de Lope de Rueda, Lope de Vega, ¿sí? Y en Cervantes, ¿no? Y aquí en Cervantes nos podemos concentrar en el Quijote de la Mancha, donde el Quijote vendría siendo un paralelo al Capitano, ¿cierto? Porque tiene todas las características de Capitano, y Sancho Panza sería un San, podría ser un arlequino, ¿no? Patrón, sirviente, lo mismo que pantalones y arlequino, lo mismo, perdón, capitano, arlequino, ¿no? En Shakespeare tenemos muchas comedias de Shakespeare, ¿no? Basadas en comedia del arte, Romeo y Julieta, enamorados, ¿cierto? El mercader de Venecia, Shylock, el personaje Shylock principal, el mercader de Venecia, Pantalones, ¿cierto? Y podemos seguir viendo detalladamente algunas otras obras de Shakespeare que encontramos la comedia del arte presente ahí. También en la pintura de Caravaggio y de Magnasco, también se encuentra alguna similitud en sus obras, sobre todo en el contraste entre luz y sombra. Entonces, algunos, exactamente, claro, Érico, Sueño de una noche de verano, Shakespeare, no, sí, hay varias. En Sueño de una noche de verano hay muchos Sanis ahí, enamorados, Sani, patrones, están todos ahí, ¿no? Estaba comentando que en Caravaggio y en Magnasco en las pinturas de ellos hay un contraste entre luz y sombra, y algunos teóricos hacen este paralelo al decir que luz y sombra es lo mismo que un dottore y un Brighella en el escenario, ¿no?
hace una transposición también a los personajes de la comedia del arte. En la música tenemos a Mozart, donde encontramos en Mozart un estilo vivaz, bien liviano de su música, pero a la vez audaz, y también con algunas temáticas de la comedia del arte. Y esto, por ejemplo, lo encontramos específicamente en su obra La flauta mágica, donde dicen que la flauta mágica fue basada en un Canovacho de la comedia del arte. En el ballet clásico, también tenemos la repercusión de la comedia del arte, porque el ballet clásico nace paralelamente con la comedia del arte. Entonces, los primeros argumentos de los primeros ballet clásicos son canovachos de la comedia del arte. Son lo mismo, es decir, el ballet se alimentó de la comedia del arte a través de sus canovachos, y la comedia del arte se alimentó del ballet a través del ballet clásico, estoy hablando, a través de todos sus movimientos, que se los pasó a los enamorados. Los enamorados, por eso todos sus movimientos son de ballet clásico, ¿no? Por eso se dice que ellos desde pequeños tuvieron clases de ballet, ¿no? Por eso todos sus movimientos son pasos de ballet clásico, ¿no? Muy definidos. Entonces también hubo se autoalimentaron ellos, ¿eh? Estas dos manifestaciones, la comedia del arte y el ballet clásico. Y llegamos a Goldoni, que ya es finalizado ya en el 1700 y poco, finalizando estos 3 siglos, donde se dice que Goldoni mata la comedia del arte. ¿Pero por qué la mata? Porque la escribió, es decir, la hizo como texto dramático. Entonces le escribió los textos de cada personaje, ¿no? Si bien es cierto, algunos consideran que no, que con Goldoni ahí también hay una máxima expresión, porque están los personajes, todo, pero otros teóricos consideran que al escribir la comedia del arte, al escribir los parlamentos, los textos que los actores decían, ya eso solamente es un fundamento para decir que la comedia del arte la mató. Pero ¿por qué Goldoni escribió los parlamentos y lo transformó las comedias de él en texto dramático? Porque después de 3 siglos él visualizó que ya las diferentes compañías que iban ya estaban realizando muchas cosas, cualquier cosa, improvisaban de cualquier forma, algunas veces, según Goldoni, de mal gusto. Entonces había mucha, entre comillas, prostitución del texto, ¿no? Del texto teatral, que utilizaban los comediantes ya de esa época, de finales de estos 3 siglos. Entonces, es como una respuesta a eso, y también como una revolución. Él quiso dejar el texto y escribir un texto más literario, más rico, dramáticamente, para que no se dijese cualquier cosa, se improvisase de cualquier cosa y con cualquier texto que a veces no tenía nada que ver con el guión que se estaba realizando. Producto de eso, él escribe. Pero también mata, porque la esencia de la comedia del arte no es el texto dramático, sino que es el canovaccio, el guión, no los parlamentos de cada personaje. Entonces, con esto, Goldoni humanizó los personajes de la comedia del arte y también lo hizo renacer, ¿no? Les dio un poco más de vida a estos 3 siglos que duró la comedia del arte. Seguimos entonces ahora con repercusión en el siglo XIX. En Francia fue el mimo de Bureau. ¿Sí? Él fue quien representaba más fielmente y melancólico un ciervo, ¿no? Melancólicamente un ciervo. Entonces él, usando la pantomima, personificó a un sirviente, un sani de la comedia del arte, vestido de blanco y con la cara completamente enharinada o de blanco, ¿no? Similar a lo que después conocimos como el Pierrot. Este mimo renovó la pantomima de Bureau, ¿sí? Llegando a un control perfecto de los movimientos. Entonces, vamos viendo cómo la comedia del arte
se entronca también con la pantomima, desde sus orígenes, pasando por su periodo esplendor, y posteriormente, luego de que acaban estos 3 siglos, pero sigue vigente en las manifestaciones teatrales. En el siglo XX también encontramos en Marceau, por un lado, que sigue con la tradición de la pantomima, llevándola a un nivel ya bastante alto, y posteriormente Jacques Lecoq, que fue también un gran pedagogo, ¿no? de los géneros teatrales populares, ¿sí? Donde él también sigue y toma la comedia del arte como parte de la formación de su escuela. Él hace una escuela en Francia, ¿no? Donde parte de su rama, en su malla curricular, es la comedia del arte, pasando por diferentes otros géneros, como el clown, la comedia humana y el melodrama, ¿sí? Y que en Chile, como al principio comencé comentando, y con Loreto, que también tuvo la oportunidad de estudiar, tenemos a Rodrigo Malbrán, que es un discípulo directo de Jacques Lecoq. Él estudió en la escuela de Jacques Lecoq y tuvo la suerte de tener de profesor al mismísimo Jacques Lecoq, ¿no? Y él se especializó en la pedagogía de este maestro francés, y él llega a Chile el año 92 junto a su ex mujer, Eline Nixon, y primeramente forman la Mancha Theatre Company, donde realizan 2 a 3 obras, y luego de esto crean la Escuela Internacional de Gesto y la Imagen, donde replican la pedagogía de Lecoq, teniendo bastante buenos resultados ya después de muchos años ya que él la tiene, por lo menos unos 15 a 20 años serán, por ahí más o menos, ya. Entonces ya hay bastantes también discípulos de Rodrigo Malbrán que están en la escena teatral actual chilena, ¿no? Entonces Rodrigo Malbrán, no siendo un especialista en comedia del arte, pero sí conoce la metodología, conoce el género, y lo pasa también en su escuela, ¿no? Previo a comedia humana, ¿no? Que sería comedia del arte hoy en día, con personajes reconocibles en nuestra sociedad, sin dejar de lado todas las características, es decir, siendo sani, viejo, capitano, enamorado, ¿sí? Pero hoy en día, ¿no? En el cine también tenemos repercusión, ¿no? De la comedia del arte, y encontramos tanto la comedia del arte como la pantomima, que son géneros primos, yo les llamo, ¿no? Vemos en Chaplin, ¿sí? En Buster Keaton, Laurel y Hardy, Abbott y Costello, los hermanos Marx, los Tres Chiflados, el Superagente 86, Jerry Lewis, Cantinflas, entre otros, ¿no? Estos son los más conocidos. Vemos una influencia directa de la comedia del arte y de la comicidad en general, ¿no? Que nace con Aristófanes, ¿sí? En la antigua Grecia. Con él comienza esta rama de la comicidad y la tragedia y la comedia, ¿no? Y siguen caminos paralelos, pero bien diferenciados también. Y en la televisión, bueno, yo menciono a Chespirito. ¿Y por qué Mr. Bean? Claro, obvio. Mr. Bean, absolutamente. Mr. Bean es un mimo, ¿no? Casi no habla Mr. Bean, creo, ¿no? Pocas veces habla. Es solo acción, lenguaje corporal, gestual, ¿sí? Mr. Bean, obviamente. Y en la televisión, Chespirito, porque tenemos el Chapulín Colorado, que es un capitano, capitano valeroso, pero miedoso, absolutamente, siempre con el mismo traje. Además toma el rojo, que es predominante del capitano original de la comedia del arte, Chapulín Colorado, y todas las escenas que se basan, ¿no?, en tipos de situaciones de capitano, y posteriormente el Chavo del Ocho, donde encontramos claramente la influencia de la comedia del arte en Chespirito al crear esa serie, ¿no? Tenemos Sanis, Kiko, el Chavo, la Chilindrina, Don Ramón, son Sani. Tenemos Enamorados, Doña Florinda,
profesor Girafales. Tenemos el doctor, profesor Girafales cuando es profesor, él es un doctor, ¿cierto? Él sabe todo, ¿no? Ñoño es otro Sani. Y las situaciones, los juegos, los lasis, ¿no? Lasis son juegos cómicos que utilizaban los comediantes del arte, están vivos en el Chavo del Ocho, ¿no? Entrada, que uno entra buscando uno, el otro se va, después entra el otro se va y entra el otro buscando a ese y nunca se encuentra y al final se encuentran de espalda. Esas son, bueno, esa es una escena típica de una situación de comedia del arte, como encontramos casi todos los capítulos del Chavo son comedia del arte. Utilizan el mismo vestuario, el Chavo siempre utiliza la misma ropa, Kiko siempre la misma ropa, igual que los personajes de comedia del arte. En fin, ahí está claramente ejemplificado cómo Chespirito se basa. Obviamente, sin conocerlo, uno sabe que él se basó y conocía la comedia del arte para poder hacer sus sketches cómicos. Y tenía influencia también, Bugs Bunny, también, claro, el dibujo animado. En los dibujos animados tenemos varios, no solo Bugs Bunny, hay otras también, hay varios ejemplos ahí. Para terminar con Chespirito, él hacía escenas de Laurel y Hardy, hacía de Chaplin, el mismo hacía de Chaplin, ¿sí? Hay muchas cosas de los Tres Chiflados, muchas, ¿no? Las cachetadas, los golpes, en fin, mucha influencia en Chespirito. Seguimos a la siguiente, que ya estamos por terminar. Y en el teatro vemos influencia también en la literatura teatral, en Samuel Beckett, en John Escort, en Pinter, por ejemplo, en Esperando a Godot, los protagonistas, que son dos vagabundos, ¿cierto? Ellos están siempre en situaciones absurdas, ¿ah? Siempre están en una situación absurda, esperando a alguien que nunca llega, ¿no? Y son sani, son dos vagabundos sani, estatus social bajo, y se expresan con un lenguaje circense, ¿no? Como dos conmovedores bufones, ¿no? Y que tienen un gran parecido a los personajes de la comedia del arte en ese interactuar. Y también en Francia tenemos a Ariane Mouchkine, que ella creo que el año 75, pone en escena una comedia que pretendía satirizar y denunciar algunos problemas sociales del tiempo actual. Entonces, esta comedia le puso la edad del oro, ¿no? La edad del oro. Y que entonces, en esta comedia había un personaje que era un argelino que había emigrado a Francia, y este actor era un actor negro. Y tenía la máscara de Arlequino, usaba la máscara de Arlequino y el traje de Arlequino, ¿no? Entonces ella quiso un poco modernizar la comedia del arte, colocando temas actuales, pero usando el lenguaje de la comedia del arte y algunos personajes también característicos de la comedia del arte, como el que mencioné, Arlequino. Y también otros que intentaron modernizar la comedia del arte en el siglo XX, Gidet y Copeau, franceses, Charles Dullin, también, que él también utilizó su metodología de enseñanza del teatro a través de la comedia del arte, o se basó en la comedia del arte para crear su método de enseñanza. Y el gran actor también francés, Louis Jouvet, ¿no? Que también encontramos en él influencia, repercusión de la comedia del arte. Bien, seguimos entonces. Por último, les quiero mostrar aquí algunas fotos para ejemplificar algunas cosas de las que ya mencioné. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos personajes de pantalones y una enamorada. Entonces, si usted se da cuenta, el maquillaje sobrecargado del cual yo hablé, aquí lo podemos ver en esencia, ya que incluso hay un maquillaje alrededor de sus pechos. ¿Con qué finalidad? Con que sus pechos se vean más voluminosos y
con esto sea más atractivo para los personajes viejos, sobre todo para Pantalones y el Dottore, y también a los Sani, pero particularmente para ellos. Y con esto también este maquillaje sobrecargado hace que de lejos se vea bastante, digamos, bastante voluminoso esta parte del cuerpo de la actriz, que en su esencia no es tanto, pero con este maquillaje nos ayuda para darle esta característica. También en el rostro, muy sobrecargado el maquillaje. Seguimos a la siguiente. Por otro tanto, aquí tenemos también el personaje de Colombina. También podemos ver un poco el vestuario y también un maquillaje que no es tan cargado como la enamorada, pero sí resaltando lo que es boca, nariz, ojos y pómulos, básicamente. Y por último, les quería mostrar esta foto, que también es de una obra del Teatro Pequeño Clan, en la cual nosotros hicimos una versión de la Caperucita Roja, que le pusimos Caperucita Ecológica, pero basada, hicimos con la técnica de la comedia del arte, ¿no? Con máscara y con un telón de fondo, es decir, usamos toda la técnica de la comedia del arte y tomamos el cuento como un canovacho. Por lo tanto, los textos fueron apareciendo de la autoría de cada actor que personificaba alguno de los personajes de este cuento. Entonces, lo coloco como ejemplo porque también la comedia del arte la podemos utilizar, la técnica, no solamente en canovachos clásicos, sino que también en otro tipo de obras donde utilizamos la técnica de la comedia del arte para ponerla a disposición de la obra que queramos realizar, ¿no? Y lo último para comentarle, que les comentaba antes Juan Pablo al inicio, que muchas veces se piensa que la comedia del arte es un género antiguo, de moda. Algunos le dicen que es de biblioteca, otros que dicen que es de museo, y en verdad es una gran mentira eso, y seguramente sucede en Chile, debe de suceder eso, porque como les comenté, en la escuela de teatro ya hay muy poca, o casi el 90% de la escuela de teatro, al menos de las que hay en Santiago, en sus mallas curriculares no tienen la comedia del arte, lo cual yo considero que es una gran aberración, ya que como ustedes se habrán podido dar cuenta, la comedia del arte es fundamental para un actor en formación, ¿no? Debiera ser un taller terminal, donde después del actor haber pasado todos los tipos de actuaciones, todos los ramos de movimiento, todos los ramos de voz y de canto, llegar a conjugar todo esto y hacer al menos un semestre de comedia del arte para poner en juego todas las habilidades que él ha obtenido durante toda o gran parte de su formación actoral. Pero los directivos, al menos de las escuelas de teatro en Chile, no lo consideran así. ¿Por qué? Yo tengo mi visión personal. Creo que por un lado es porque a lo mejor tampoco lo tuvieron la formación, no lo consideran porque deben de tener este concepto que es algo antiguo, que no representa mayor provecho para el actor, para la formación. Una vez conversé con Fernando González, muchos años atrás, en el año 98, él me dijo que esto mismo que estoy repitiendo, que no consideraba que la comedia del arte sirviese mucho para la formación del actor, cosa que yo pienso que es totalmente contrario a eso, ¿no? Yo considero todo lo contrario. Creo que es fundamental para un actor en formación tener el ramo de comedia del arte en alguna parte de la carrera, ojalá que al final, como dije anteriormente, pero debiera de tenerlo, porque es fundamental para la formación. Entonces, muchas veces la gente, por ignorancia, porque no lo tuvieron, porque en sus escuelas no se lo pasaron, tiene este tipo de pensamiento. Pero hace 12 años, una organización que nace en Italia
creó el Día Internacional de la Comedia del Arte, que es el día 25 de febrero. ¿Por qué el día 25 de febrero? Porque este es el día, un día 25 de febrero de 1600 y bla, 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 una compañía de comediantes del arte firmó por primera vez un contrato de trabajo. Y al igual que cuando la mujer entró a trabajar, se dice que de ahí en frente comienza el teatro profesional, tomando en cuenta este 25 de febrero que se firmó por primera vez un contrato de trabajo entre una compañía de teatro y alguien que los contrató, ¿sí? Me parece que era un rey, no recuerdo el rey, pero creo que fue para una corte. Entonces, a partir de ese día se considera el 25 de febrero como el Día Internacional de la Comedia del Arte, para que la UNESCO reconozca la comedia del arte como patrimonio mundial, cultural mundial, patrimonio cultural mundial. Este año, 25 de febrero, nuevamente se conmemorará este día y se realizan diversas actividades en diferentes partes del mundo, ¿no? Actualmente la mayoría de los eventos de este año va a ser online, producto de lo que se está viviendo, pero las versiones anteriores, las 11 versiones anteriores, han sido todos presenciales, y en algunos han habido más de 80 eventos en el año, es decir, y en todas partes del mundo. Es decir, la comedia del arte está más viva que nunca, porque hay muchos exponentes de la comedia del arte en el mundo que realizan comedia del arte o se basan en la comedia del arte para realizar sus diferentes lenguajes teatrales que desarrollan. Por lo tanto, esta visión que las escuelas de teatro intentan darle a sus nuevos alumnos en formación es errada, ¿no? Porque la comedia del arte está más viva que nunca. No es un teatro antiguo, está vivo. Yo hago comedia del arte y yo estoy vivo, por lo tanto la comedia del arte está viva. Y así todos los que hacen comedia del arte están perseverando y están manteniendo viva este género teatral que viene del barroco, pero que se origina en la antigüedad y que va a seguir enfrente, y va a seguir enfrente. Y ha tenido tanta repercusión en tantos movimientos, como también vimos. Entonces, este 25 de febrero los invito también que si siguen interesados en el tema, o si algo les ayudó o les dejé algún bichito ahí para seguir, van a haber bastantes actividades ese día. Y en Chile vamos a hacer una actividad en conjunto con Tarragona, con la revista Puro Teatro, donde vamos a hacer un coloquio para hablar la comedia del arte en Chile. Y vamos a ver cómo se ha desarrollado la comedia del arte en Chile, qué es lo que ha pasado, y seguramente vamos a entrar también en este último tema de por qué las escuelas y los directivos teatrales no le dan importancia a la comedia del arte en sus ramas, en sus mallas curriculares. Y vamos a hablar sobre eso y sobre muchas otras cosas más. Así que los dejo cordialmente invitados. Esto el próximo jueves a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar a través del fanpage de Facebook de la revista Puro Teatro. Vamos a estar 3 personas que aquí en Chile al menos hemos investigado o estamos en ese camino de investigar la comedia del arte, que es Iván González, que tiene una maravillosa selección de máscaras, todas de cuero, que él ha ido comprando y realizando en sus viajes que ha hecho Italia, tanto de Antonio Fava como máscaras de Sartori. Tiene más de 40 máscaras, maravillosas, todas de cuero grande, cada una con historia, es genial. Está también Fabián Arellano, que fue el año pasado, Santiago de Chile fue la capital mundial de la comedia del arte, de este evento que organiza la SAT, del Día Mundial de la Comedia del Arte, y Santiago el año pasado fue digamos, la capital mundial, porque cada año una ciudad se encarga de ser la capital mundial. Este año creo es de Singapur, imaginen, en Asia, hay una compañía de comedia del arte en Asia, pero hay eventos en todas partes, en Europa, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, siempre hay menos. En Brasil a veces se encuentra, en Chile ahora que estamos haciendo desde hace 3 años, que hacemos eventos para ese día ya, a veces en Argentina, pero hay poco.
hay mucho en Europa, mucho en Estados Unidos, poco en África, algo en Japón, en Asia, hay algo por ahí, bastante en Europa y bastante en Norteamérica. Así que dejo con invitados si les sigue interesando el tema, porque ahí vamos a hablar específicamente de cómo se ha desarrollado la comedia del arte aquí en Chile, y vamos a hablar de todo esto también y de algunas otras cosas más, sin pelo en la lengua y diciendo las cosas como son también. Así que dejo abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo. Yo he visto algunas cosas que han ido comentando aquí por el chat, ¿sí? Algunas he alcanzado a leerlas, otras no. Me voy a venir acá atrás a ver si hay algo. El viejo verde que me comentaba Manuel sobre Pantalones, claro, viejo verde. La hija Pantalones, ya comenté que podía ser Isabela, ¿cierto? Una enamorada, etcétera. Así que dejo abierto si hay alguien que quiera hacer alguna consulta o comentar algo, o lo dejo abierto ahora ahí. Algo que no haya quedado claro, si quieres que les pueda repetir o explicar alguna cosa que no haya quedado, pero básicamente esto es un panorama general. Yo tengo una parte de mi tesis, que es el capítulo 2, que es Historia y Teoría de la Comedia del Arte, y donde aparece todo esto que le he comentado, pero en mayor profundidad, y otras cosas también, que yo gentilmente se los puedo enviar a cada uno de ustedes, si dejan ahí sus emails, yo les puedo enviar, si tienen interés, les puedo mandar este material, porque en verdad ahí ustedes se van a encontrar con todo lo que hemos hablado, pero también va a profundizar también en otras cosas, el tipo de improvisación, y también de las diferentes técnicas que utilizaban los comediantes del arte, técnica del contraste, la técnica de la improvisación, la técnica acrobática, la técnica pantomímica, la técnica musical. Ya, hay una pregunta, Rafael, déjame ver, creo que te vi por aquí, me hiciste una pregunta, a ver qué, voy a ver aquí. Catalina, ¿por qué siempre tienen que ser siempre los mismos personajes? Eso es por la tradición. La tradición vienen de esto. Estos personajes como vienen de la antigüedad, pero ya en la comedia del arte se establecen como personajes fijos, y porque son personajes tipos, que como dije al principio, están directamente enfocados en un personaje en relación al estatus social, ¿ya? Por lo tanto, estos personajes, es que estoy leyendo aquí el chat, por eso me voy un poquito. Por lo tanto, estos personajes representan a un tipo fijo de la escala social, ¿sí? De esta pirámide social. Por lo tanto, siempre son ellos, son los mismos que permanecen hasta el día, no cambian. Y es tan fuerte la tradición, imagínate que duraron 3 siglos, siendo los mismos. 3 siglos, ¿no? No hay ningún otro género teatral que haya durado tanto tiempo en el mundo, siendo ese género teatral el estilo de teatro que se desarrollaba. No hay otro. Yo al menos no conozco, no sé, ¿no? Entonces, eso ya es por tradición. Sí, Claudio. Hay otra pregunta por aquí, ¿de qué depende las formas de caminar de los personajes? Bien, depende de varias cosas, Rafael. Por un lado, cada personaje se asemeja a un animal, por lo tanto, hay características del animal de cada personaje que son propios, ¿no? Y que el actor se alimenta del animal para darle. Por otro lado, hay las formas en las cuales los teóricos han diseñado un poco las formas de caminar en relación a las imágenes que se conservan hasta hoy día. Entonces, hay imágenes que, por ejemplo, uno está así de un lado, otro tiene otra. Entonces, algunos educadores de la comedia del arte
recomiendan tomar diferentes imágenes de un personaje con diferentes poses, entonces hacer la transición de cada pose. Y lo último que yo hace 10 años aprendí con Antonio Fava fue el lenguaje corporal de cada personaje, que él lo ha venido desarrollando, investigando con mayor tiempo atrás, también tomando tradición de que él también venía de una tradición de su padre, fue Pulcinella, por ejemplo. Entonces él ya ha venido con más tiempo investigando, entonces él diseñó una especie de lenguaje corporal para cada personaje, y cada personaje tiene una forma de desplazarse. Se utiliza el lenguaje, el lenguaje extra cotidiano. Por lo tanto, ningún personaje de la comedia del arte camina como caminamos todos normalmente cuando uno va en la calle, sino que todos tienen una forma diferente, tiene un lenguaje corporal particular de cada personaje. ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando por ahí? Una pregunta, Claudio. El proceso hacia la apropiación de... No sé si se escucha. Sí, ¿se escucha? ¿Te escucho? Sí, te escucho. El proceso hacia la apropiación de ese sistema, de ese lenguaje corporal, ¿cómo lo haces? Es decir, hay una serie de fases que te llevan hacia tomar ese lenguaje está codificado. Primero dominás tu lenguaje corporal, descubrís tu propio lenguaje para luego acceder a ese. Esas son las preguntas que tengo. Ya, te entiendo. Mira, sí, como yo lo enseño, primero enseño cada tipo de personaje. Parto por los Sani. Y en los Sani tenemos 22 tipos de movimientos para desplazarse, ¿cierto? Entonces, lo que primero parto realizando es enseñando cada movimiento, el primero, el 2, el 3, hasta llegar al 22, ¿no? Una vez, y bueno, hay que practicarlo bastante para poder dominarlo. Una vez que se han visto estos 22, los ponemos en diversas situaciones para que los puedan combinar. Entonces, según la situación, yo utilizo un movimiento, según esta otra situación, tengo este otro movimiento, o tengo 2 o 3 movimientos según la situación, pero yo ya tengo un lenguaje corporal adquirido, al menos en los Sani son 22. Entonces, tú te puedes mover y desplazar utilizando uno de estos 22 tipos de movimientos que tienen los Sani. Una vez teniendo eso incorporado, ahí ya los ponemos a realizar improvisaciones, primero individual, después de a 2, después 3 o 4, después un grupito más grande, y después pasamos a los otros, con los otros personajes tipos hacemos lo mismo, después pasamos a los viejos, entonces enseñamos los diferentes tipos de movimientos que tiene Pantalones, con después el Dottore, ahí los ponemos también a interactuar, lo mismo con los Enamorados, lo mismo con Capitano, y ya una vez que tenemos todo, ya sabemos todos los movimientos que tenemos a disposición y que podemos utilizar para poder desplazarnos, ahí con este lenguaje que ya es bastante amplio y grande, ¿no? Vamos a tener una cantidad enorme para cada personaje, tipo, vamos a tener bastantes formas de poder desplazarnos. Ahí tenemos que cada uno poder tener la decisión de utilizar, según la situación, cuál paso, cuál movimiento del lenguaje que ya tenemos incorporado puede utilizar en cada situación, ¿no? Y de ahí ya comenzamos a ver las situaciones, y de ahí de a poco se va armando, haciendo un poquito más grande, y después varias situaciones, y después la unión de estas situaciones, y generalmente planteando un conflicto que se desarrolla y posteriormente se resuelve y se tiene siempre un final feliz, que los enamorados siempre logran quedarse juntos, casarse, consumar su amor. Generalmente los viejos son engañados, qué sé yo, ¿no? Pero esa es más o menos a grandes rasgos la forma, Brigada, la forma que yo al menos uso. Primero paso todo el lenguaje corporal, para posteriormente, teniendo esto claro,
el actor pueda disponer de este lenguaje para poder desplazarse y moverse en las diferentes situaciones. No sé si te queda claro. Marcelo, creo que me preguntaste, ¿no? Hay otra pregunta de Catalina. Gracias. Que dice, ¿no se puede adaptar a algo más moderno? Claro, claro. La comedia del arte hoy en día se llama comedia humana, donde, por ejemplo, encontramos a los vagabundos, a los borrachos, a los dueños del Banco Central, ¿sí? Al comandante en jefe del ejército, sería un capitano. Es decir, hoy en día se hace la transposición de esos personajes tipo a personajes reconocibles en nuestra vida contemporánea. Por lo tanto, es un poco lo que propone Jacques Lecoq. Primero, ellos ven la comedia del arte tradicional y la comedia humana como la comedia del arte actual. Entonces, eso podría ser la transposición del género del barroco a un género actual. Y usando medias máscaras, lo mismo, ¿no? Aquí yo no tengo máscara de comedia humana acá, ¿no? Que no estoy en mi casa yo ahora, estoy aquí en Río, yo, en estos momentos. Entonces, viajé con algunas máscaras para hacer esta clase, todo, pero en Santiago tengo máscaras también de comedia humana, que son medias máscaras y que representan diferentes tipos, pero reconocibles en el día de hoy. No sé si hay alguien más. Tomás, ¿ya? Me gustaría no sé si alguien pudiera tomar nota ahí de los emails para luego yo poder enviarle el material que les tengo aquí. Claudio, porque Claudio, ¿Sí, que pongan en el chat los correos, yo después los voy a sacar y te los mando a ti para mandar el correo, ¿te parece? Sí, mira, la mayoría lo está colocando acá en el chat. Estoy viendo. Estoy viendo aquí en el chat que lo están colocando, así que, claro, colóquenlo los que quieran ahí, tener este material complementario que seguramente les va a servir de mucha ayuda y también van a recordar esta charla que hemos tenido hoy día y van a ver algunas otras cositas más. No las coloqué ahora acá porque era mucho, ¿no? Es un tema muy grande, muy amplio, pero que aparecen en el material que yo les puedo ahí enviar. Así que coloquen. Eso le vamos Eso antes que cerremos la sesión, compartan ahí la información, porque después nosotros es más fácil descargar todo el archivo del chat, que así podemos hacerle envío a cada uno de ustedes. Eso. Muchas gracias, Claudio. Sí, déjame contestar una preguntita antes que esa información me pregunta, déjame ver, Lore Daza, Lorena o Loreto, no sé. Bueno, Lore Daza, esa información o movimiento se encuentra en el PPT, algo está. Porque yo también les voy a mandar un estudio de personaje. Entonces usted va a ver ahí cada personaje y va a salir algo así, ¿no? Y algo aparece ahí de eso. Pero no aparece así directamente los 22, son estos los 22, estos son así, eso yo lo paso generalmente en la clase práctica, cuando hago taller de comedia del arte, ahí los paso directamente porque se entiende mejor en la práctica que leyéndolo queda un poco confuso, ¿no? En la práctica es muy fácil de entenderlos y adquirirlos, pero en el material que le envío les voy a enviar, aparecen algunos por personaje, también aparece los movimientos, cómo se desplazan, aparecen. Pero puede que queden algunas dudas. Pero se las voy a enviar también. Así que ningún problema. De nada, de nada. De nada. A ver, Gerardo, en cuanto a la dramaturgia, ¿cómo se emplea la manera de escribir? Siempre se juega con la improvisación, pero hay algún orden, por ejemplo, para poder adaptar una obra a la comedia del arte. Ya. Entonces, Gerardo, pasa que, claro, al principio se plantean las situaciones y de la situación se improvisa y de lo que se va improvisando, posteriormente se va comentando y se va eligiendo qué sirvió, qué no sirvió. Entonces, de la improvisación salen muchos textos, pero también de la improvisación, de lo que percibimos que sirvió, el actor se va para la casa con una tarea y él puede traer textos escritos
ya sea por él, ya sea que sacó de alguna parte, etcétera, de alguna fuente, y él puede también proponer algunos textos. Y esos textos los volvemos a realizar, los volvemos a improvisar, y los vamos viendo y vamos viendo, y se van funcionando, ahí vamos avanzando, hasta que finalmente escribimos el texto, lo escribimos, pero lo escribimos porque nació de la improvisación. Y el texto lo escribimos al final. Y muchas veces, cuando se estrena la obra, todavía el texto se puede estar cambiando, ¿sí? Porque también muchas veces salen cosas de la improvisación con el público, porque el público es lo más importante en la comedia del arte y se habla a público, al público presente. Y hay muchos juegos escénicos que requieren la participación del público. Entonces también eso nos va llevando a que la obra va creciendo cada vez que se va presentando con el público. Por lo tanto, el texto siempre se escribe al final. En una ocasión nosotros escribimos el texto de una obra cuando ya la dejamos de realizar. Cuando paramos, ahí terminamos y dijimos, ya, ahora escribamos el texto, porque ya sabíamos lo que funcionaba, lo que teníamos que realizar en cada escena, que lo habíamos probado tantas veces, en tantas funciones, que al final ya, obviamente, ya lo que iba funcionando ya se iba repitiendo, y después repetir, y después ya quedó como texto. Entonces, al final, lo único que faltaba era escribir la obra, el texto dramático. Pero eso ya era fácil, porque cada uno repetía lo que ya había descubierto en los ensayos, en las diferentes improvisaciones, y luego con todas las funciones por encima, ¿no? Sí, no sé si te queda claro, Gerardo. Ok, me parece que ya, Juan Pablo, me parece que la mayoría ya colocó sus correos ahí. A ver si tú después me lo puedes enviar para yo enviarle el material ahí complementario. Así es. Yo creo que ahora estamos dando ya la próxima semana más tardar la información, así que yo te voy a compartir igual este archivo cuando apenas se procese el formato texto del chat para que lo podamos enviar a la gente. Un abrazo muy grande. De la próxima semana va a estar disponible igual este video que cualquier los otros en nuestro canal de YouTube. Ahí en Sala Terciaria hay una sección que es clases magistrales en el canal de YouTube, así que nos pueden buscar. Muchas gracias por participar y estamos en contacto y vemos las clases que vuelven en marzo. Eso. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, gracias a todos. Chao, chao.